Hola a todos. Desde el área de calidad de Remoti estamos iniciando las capacitaciones del 2021 con el tema puntos críticos de control. Esta capacitación llega a ustedes porque dentro del sector que trabajan se encuentran con un punto crítico de control y para poder controlarlo necesitan conocer cuáles son los puntos críticos de control y cómo se deben controlar. Primero vamos a definir lo que es un sistema HACCP. Es el sistema que nos permite identificar, evaluar y controlar los peligros que están asociados con la inocuidad de los alimentos. Vamos a incluir, en este sistema se incluyen los peligros potenciales, se determinan sus riesgos y adoptamos medidas preventivas para controlarlos. Ahora vamos a definir previamente algunas cosas que necesitamos saber para poder avanzar. Vamos a definir lo que es un peligro significativo. Es aquel peligro cuyo riesgo y gravedad determinen que sea necesario controlar el proceso para asegurar la prevención, eliminación o reducción de ese peligro a niveles aceptables para obtener un producto que sea inocuo. Un punto de control es cualquier etapa o punto del proceso en el cual se puede controlar un peligro significativo, pero que no es el último lugar en donde vamos a poder controlar ese peligro. Después, el árbol de decisiones son series de preguntas que están relacionadas entre sí y que se van aplicando a cada paso del proceso en el que identificamos que había un peligro, con el objetivo de establecer a través de esas preguntas si ese va a ser un punto crítico de control o no lo es. Ahora sí, una definición importante es la de punto crítico de control. El punto crítico de control es la última etapa o el último punto del proceso en el que se debe aplicar un control para prevenir, eliminar o reducir un peligro que se detectó, que en una etapa más adelante no vamos a poder controlarlo. Ahora vamos a enfocarnos en el plan HACCP. Primero, para ello tenemos que saber qué es HACCP, que es una sigla en inglés reconocida internacionalmente, que se traduce como análisis de peligros y puntos críticos de control. Existen 7 principios, que son principios del sistema HACCP, que debemos cumplir para poder determinar los peligros de contaminación de los productos en todo el proceso productivo. Estos principios nos permiten identificar cuáles van a ser los peligros significativos que van a considerarse puntos críticos de control. Los 7 principios del sistema son: el 1 es identificar los peligros de cada etapa, evaluar los riesgos y definir medidas de control. El principio 2 es determinar los puntos críticos aplicando la secuencia de árbol de decisión. El 3, establecer los límites críticos para cada punto crítico de control. El 4, describir la metodología de monitoreo. El 5, establecer las acciones correctivas para los posibles desvíos que se encuentren. El 6, establecer los procedimientos de validación-verificación para el sistema HACCP. Y el 7, establecer los sistemas de registros y de documentación. Ahora vamos a detallar cada uno de ellos para que entiendan cómo se elaboró el plan HACCP con estos 7 principios. El principio 1, que dijimos que era identificar los peligros asociados a cada etapa del proceso, lo que se hizo es evaluar los peligros en las materias primas, en los ingredientes y en el material de empaque, en cada etapa del proceso de producción. Se identificaron los peligros como si son físicos, químicos o microbiológicos en cada una de esas etapas. Se realiza también la identificación de los peligros generando tablas donde se va a señalizar el tipo de peligro, si es físico, químico o microbiológico. Se describe el peligro lo más específico posible para poder definir bien cuál es el peligro. Se explica el motivo que generó ese peligro y una vez que se identificaron los peligros, se deben evaluar los riesgos para esos peligros.
Para ello se va a analizar la probabilidad de ocurrencia y la gravedad para cada peligro. Entonces, la evaluación de los riesgos para los peligros que se identificaron, debemos contemplar la probabilidad de ocurrencia, la gravedad y las medidas de control. El riesgo asociado a los peligros, el riesgo se define como el resultado de multiplicar la gravedad por la probabilidad de ocurrencia. Y Remotti identificó criterios, definió esos criterios para así determinar la probabilidad de ocurrencia de un peligro. Esta es la tabla que se elaboró en cuanto a la categoría de la probabilidad de ocurrencia, si es remota, si es ocasional, frecuente, habitual o permanente. Se le da un puntaje y se evalúan distintos aspectos: antecedentes de planta, reclamos, registros, información que se obtuvo de bibliografía y la potencialidad de acuerdo con la experiencia que tiene la planta de ese peligro. Luego se definieron los criterios para la gravedad de los peligros. Se define la categoría de gravedad con su puntaje, con su descripción y los ejemplos. La categoría puede ser un peligro de gravedad sin efecto o efecto muy débil, con efecto menor o con efecto significativo, mayor o peligroso. Y así Remotti establece los criterios. Después, se considera el valor de 24 como el valor frontera entre un riesgo y un riesgo que ya es significativo, debido a que ese valor va a contemplar la combinación de probabilidad de ocurrencia por gravedad. Así se define el riesgo y dijimos que en base a la evaluación de riesgos se realiza de la siguiente manera. Si el riesgo dio que es menor a 24, entonces ese riesgo no es significativo. Si el riesgo es mayor o igual a 24, es un riesgo significativo y se analiza aplicando la secuencia del árbol de decisión, que ahora vamos a mostrar, en donde se determina ahí si se considera un punto crítico de control o no. Entonces dijimos, los riesgos significativos son peligros que dieron por la combinación, son peligros de alta gravedad y o probabilidad de ocurrencia, que pueden causar daño a los consumidores o algún efecto adverso. Dijimos que después de la evaluación de riesgos contempla las medidas de control. Las medidas de control, cuando ya identificamos los peligros y evaluamos los riesgos, vamos a establecerlas. ¿Para qué se definen estas medidas de control? Para eliminar, reducir o controlar la ocurrencia de los peligros hasta niveles que sean aceptables. Las medidas de control son acciones o actividades que controlan la mayoría de los peligros identificados y deben ser medidas que son documentadas, validadas y verificadas. Por ejemplo, las buenas prácticas de manufactura, los procedimientos de limpieza, el aseguramiento de la calidad de los proveedores, mantenimiento preventivo. Son todas medidas que llevan a controlar los peligros identificados. En el caso de los peligros definidos como significativos, se refieren a acciones o actividades que controlan a esos puntos críticos o puntos críticos de control. Cuando se trata de estas medidas, se deben monitorear y ser provistas de acciones correctivas, validadas y verificadas. Ahora continuamos con el principio 2 del plan HACCP, que es determinar los puntos críticos de control aplicando la secuencia del árbol de decisión. Ya evaluamos el riesgo para los peligros que se identificaron y ahora si daba un riesgo significativo debía ser determinado si es punto crítico de control o no a través de un árbol de decisiones. El árbol de decisión que utiliza Remotti es el siguiente. Es un árbol de decisiones que consta de 4 preguntas relacionadas entre sí y en las cuales se van a evaluar si hay probabilidad de control en alguna etapa o no del proceso de ese peligro. Y en base a si se puede controlar o si es la última etapa
del proceso que puede controlar a ese peligro identificado, se define si es un punto crítico de control. Los puntos críticos de control en Remoti, que se obtuvieron a través del plan HACCP para la producción de quesos, son la presencia de antibióticos, el pasteurizador de leche y detector de metales. Los puntos críticos de control en cuanto a manteca y crema son, además de lo que sería en casos de ingreso de materia prima de otras plantas, que también contemplaría lo que es recibir que la materia prima no tenga presencia de antibióticos. Además de esos tenemos el pasteurizador de crema y el detector de metales. Y lo mismo en suero en polvo. Además de si ingresa suero de otras plantas, tenemos que tener en cuenta que no tengan presencia de antibióticos, y además los puntos críticos de control van a ser el pasteurizador de suero y el detector de metales. El principio 3 del plan HACCP nos dice que debemos establecer los límites críticos para cada punto crítico. Una vez que definimos los puntos críticos, se van a establecer los límites críticos, que son la tolerancia preestablecida, que nos permite separar entre lo que es aceptable y lo que es inaceptable, y no debe correrse, o a veces no debe superar ese límite crítico, no debe alejarse de los parámetros de esos límites críticos. Deben expresarse como parámetros observables y o medibles que permitan identificar a través de controles que el punto crítico de control está bajo control. Un ejemplo sería en el pasteurizador de leche, los límites críticos serían la temperatura mínima que debe alcanzar el pasteurizador, que es de 72 grados. En ese caso debemos estar por encima de esa temperatura para garantizar la pasteurización. Y el tiempo mínimo es de 15 segundos. Es decir, pueden ser temperaturas, pueden ser ausencia o presencia de algo, pero tiene que estar claramente identificado qué es lo que se debe cumplir, cuáles son esos límites. El principio 4 del sistema HACCP nos dice que debemos describir la metodología de monitoreo para cada punto crítico. El monitoreo es un plan para determinar una medida u observación en un punto crítico de control que demuestra que el proceso está funcionando dentro de esos límites críticos que se definieron y garantizando que se está elaborando un producto que no cause daño a los consumidores. En el ejemplo anterior, que era el del pasteurizador de leche, lo que se debe monitorear es que se cumpla con una temperatura mínima de pasteurización de 72 grados y un tiempo mínimo de 15 segundos. Se debe monitorear esos parámetros. El objetivo del monitoreo es obtener información que nos permita verificar si el proceso está bajo control. Y si esto no ocurre, advertir anticipadamente para poder ajustar el proceso y bajar la cantidad de producto que no está cumpliendo con la especificación. Cada monitoreo debe ser registrado. El procedimiento de monitoreo está documentado, validado y detalla claramente algunos aspectos que son: qué se tiene que controlar, cómo debe realizarse ese control, con qué frecuencia debe realizarse el control y quién es el responsable de realizar el control. Acá tenemos un ejemplo en el punto crítico. En el principio 5 se establecen las acciones correctivas para posibles desvíos. Las acciones correctivas para cada punto crítico se establecen para utilizarlas en el momento en que se excedieron o que no se cumplieron los límites críticos. Se definen por adelantado estas acciones correctivas y contemplan acciones a seguir sobre el proceso y sobre el producto para que el punto crítico de control vuelva a estar dentro de esos límites críticos. Las acciones sobre el proceso son acciones que se ejecutan de manera inmediata sobre el proceso, es decir, por ejemplo, ajustar o corregir condiciones del proceso y puede ser cambiar, definir, usar otra tecnología o cambiar la forma de hacerlo. Las acciones sobre el producto involucran
por ejemplo, la separación o disposición de ese producto que fue afectado porque no estaba cumpliendo con lo solicitado, con los límites críticos establecidos. Se determina qué hacer con el producto y se analiza si es posible volverlo al estado de producto conforme o definirle otro destino. Por ejemplo, definir que ese producto ya no puede ser vendido como se iba a vender y se le define otro destino. Por ejemplo, el reproceso de producto o destrucción de producto. El principio 6 establece los procedimientos de validación y verificación para el sistema HACCP. La verificación consiste en métodos, procedimientos y análisis utilizados para determinar si el sistema está funcionando correctamente. La validación debe asegurar por medio de datos científicos y técnicos, es decir, están validados por alguien o por un organismo, que el diseño del HACCP garantiza la elaboración de productos inocuos. Es una actividad previa a elaborar el plan. Se busca lo que ya está validado. La verificación del sistema HACCP comprende el cumplimiento del monitoreo de los puntos críticos de control, cumplir con las medidas de control para el peligro significativo. Se verifica a través de auditorías internas o de clientes. Se hace una verificación anual del sistema y una revisión por parte del equipo de inocuidad y la dirección. Y de esta forma se establece si el sistema se realiza correctamente. En caso que no se realice correctamente, se identifican los desvíos para resolver esos desvíos. La validación comprende la validación del sistema, de las medidas de control para un peligro significativo y de los límites críticos y monitoreo. Todas las validaciones realizadas, datos, por ejemplo, se establecen por datos experimentales o de biografía y deben estar documentadas en un informe de validación. El principio 7 y último principio del sistema HACCP es establecer un sistema de registros y de documentación para que el sistema HACCP sea un sistema eficiente y preciso de registros y de documentos. Y el objetivo de registrar y de documentar el sistema es registrar los resultados de las actividades del monitoreo, documentar las acciones correctivas, hacer un seguimiento de los productos en las distintas etapas, adecuar la documentación en planta a la demanda que hay de información, mantener un orden y la eficiencia de los archivos de los documentos. Ahora sí, vamos a ver específicamente para Remoti y en producción de quesos los puntos críticos de control. Están definidos a través de un plan de HACCP de quesos duros, semiduros y blandos en el instructivo generado, que es el IT 034SG, que se obtuvo a través de los 7 principios que vimos y mediante todo el procedimiento que establece el sistema HACCP se elabora de esa forma y con los criterios que Remoti estableció para evaluar los riesgos de los peligros, se estableció el plan. Yendo puntualmente al punto crítico de control que tienen donde están trabajando, el punto crítico de control número 2 de quesos es el pasteurizador de leche y en el caso de la manteca o crema es el pasteurizador de crema. El sector en el cual se encuentra este punto crítico de control es en la elaboración, principalmente en el pasteurizador. Sabemos que la leche es un excelente medio de cultivo para numerosos microorganismos por su elevado contenido de agua, su pH casi neutro y la composición que tiene. La pasteurización de leche se encarga de eliminar o de reducir las bacterias patógenas, que son los microorganismos que, como ya lo vieron antes, son nocivos para la salud y que por tratamiento térmico reducen o eliminan esas bacterias.
Por lo tanto, es el pasteurizador de leche un punto crítico de control y el objetivo es eliminar o reducir el riesgo de microorganismos a niveles que no vayan a causar daño a los consumidores. Ahora, como ya vimos, los 7 principios del sistema HACCP, vamos a ver en el plan HACCP y para este punto crítico de control cuáles son los límites críticos, los procedimientos de monitoreo que se deben realizar, que deben tenerlo bien en claro por el sector en el que trabajan, las acciones correctivas, la verificación y los registros. En el pasteurizador de leche, los límites críticos son la temperatura de pasteurización, que debe ser mayor a 72 grados, el tiempo de retención mínimo es de 15 segundos, esos son los límites críticos y como ven están establecidos en ese plan los procedimientos de monitoreo, cómo deben hacerse, quién debe hacerlos y cuál es el registro en el cual se debe registrar los datos del monitoreo. Ahora, ¿cómo se controla que se alcance la temperatura? Quien debe controlar que se alcance la temperatura es el operario de pasteurización. Y lo que debe verificar es en el display del equipo la temperatura de post-holding. Además, para corroborar que la temperatura sea correcta, se controla y se registra la temperatura de pasteurización en el display del equipo, que también se lee y se registra la temperatura de pasteurización desde el grafo digital. Esas 3 mediciones, la temperatura de post-holding en el display, la temperatura de pasteurización en el display y la temperatura de pasteurización en el grafo, las 3 mediciones deben cumplir la misma temperatura. Además, se debe registrar la temperatura a la que se acciona la válvula diversora y se controla el correcto funcionamiento de la misma. Debe estar funcionando de manera que si la temperatura de pasteurización no llega a ser la temperatura que por los límites críticos definidos es de 72 grados, entonces en ese momento debe estar accionando bien la válvula diversora para asegurar que siempre se alcance la temperatura de pasteurización arriba de los 72 grados. Se debe controlar antes de comenzar con la producción del día el correcto funcionamiento de la válvula y una vez que el equipo entró en régimen con agua, se debe cerrar la alimentación de vapor y verificar si al llegar a la temperatura de los 72 grados abre la válvula. Se debe accionar, como dijimos, de manera que la temperatura de pasteurización siempre esté por arriba de los 72 grados, si no, se debe accionar la válvula diversora para desviar el flujo. ¿Cómo se verifica que se alcance la temperatura de pasteurización? Mediante los siguientes registros. La pasteurización de leche tiene un registro de elaboración diaria de trazabilidad del pasteurizador, que como ven están marcados con las flechas en rojo las temperaturas de las que hablamos, la de post-holding, la de pasteurización de las dos formas, por el grafo y en el display, y las pruebas de la válvula diversora, verificando la hora, la temperatura y demás. Estos registros son muy importantes llevarlos al día para evitar problemas en la producción. ¿Cuál es la acción correctiva que nos permite controlar el peligro? La acción que corrige es desviar el flujo de leche al tanque de balance de pasteurizador para someterla nuevamente al proceso térmico por medio de esta válvula de 3 vías, ya que si las mediciones de temperatura no superan el límite crítico que es de 72 grados, entonces en ese caso se toma la acción correctiva de desviar el flujo de leche al tanque de balance. ¿Cuál es la acción correctiva que permite controlar el peligro de vuelta, pero en caso de la válvula diversora? En el caso en que verifiquemos que la válvula diversora de flujo no se acciona
cuando llega a los 72 grados, no se reinicia la producción hasta que mantenimiento resuelva esa falla y se verifica las temperaturas registradas del grafo digital, y en caso de que se detecten temperaturas por debajo del límite crítico, se debe identificar y retener todo el producto elaborado hasta el control anterior. Es decir, cuando no está realizando la pasteurización correctamente y la válvula diversora no está accionando para desviar el flujo nuevamente a pasteurizar, entonces en ese caso se hace la acción correctiva de no reiniciar la producción hasta que mantenimiento vea esa falla. Se debe realizar una correcta limpieza y desinfección de todo el equipo hasta las tinas. El plan HACCP ahora de manteca y crema. El plan HACCP también se realizó con los 7 principios del sistema HACCP, pero en este caso se generó otro instructivo para manteca y crema, que es el IT 145SG. Se definieron los límites críticos, también el límite crítico, pero para la crema, que es de un límite crítico de temperatura mínima de 90 grados durante un tiempo mínimo de 15 segundos, y se establece el procedimiento de monitoreo, cómo debe monitorearse, quién debe monitorear y los registros que se deben llevar para el monitoreo. Se deben completar los siguientes registros. Acá tenemos también identificados las mismas temperaturas que se deben completar y la prueba de la válvula diversora. Al igual que antes, pero ahora con la temperatura de pasteurización de la crema, se verifica en el display de equipo la temperatura del post-holding, en donde está indicada dicha temperatura, y se registra. Y para corroborar que la lectura sea correcta, se controla y registra también la temperatura de pasteurización en el display del equipo. También se lee y registra la temperatura de pasteurización desde el grafo. Entonces dijimos temperatura de post-holding, temperatura de pasteurización desde el display y temperatura de pasteurización desde el grafo digital. Esas 3 mediciones deben cumplir la misma temperatura, que es la de superar el límite crítico. ¿Quién debe hacerlo? Otra vez, el operario de pasteurización, y además se debe registrar la temperatura a la que acciona la válvula diversora y controlar el correcto funcionamiento de la misma. Se controla antes de comenzar con la producción del día, que esté funcionando correctamente la válvula, y una vez que el equipo entra en régimen con agua, se debe cerrar la alimentación de vapor y verificar si al llegar a la temperatura de los 90-95, en caso de que no esté pasteurizando a la temperatura que debe superior a 90,5, debe accionarse la válvula. ¿Cuál es la acción correctiva para controlar el peligro? Si las medidas de temperatura no superan ese límite crítico de 90 grados, las temperaturas de pasteurización, se debe desviar el flujo de la crema, en este caso, al tanque de balance del pasteurizador para someterla nuevamente al proceso térmico por medio de la válvula de 3 vías. Y la acción correctiva en cuanto a la válvula diversora, si no se acciona cuando no está llegando a pasteurizar a más de 90, debería accionarse la válvula diversora. Si no lo hace, no se reinicia la producción hasta que el mantenimiento resuelva la falla. Se verifican las temperaturas que están registradas en el grafo digital, y en caso de que se detecten temperaturas por debajo de ese límite crítico de 90-90,5, se debe identificar y retener todo el producto elaborado hasta el control anterior y realizar una correcta limpieza y desinfección de todo el equipo. Ahora sí, después de haber definido lo que serían los límites críticos del pasteurizador de crema y el pasteurizador de leche, y de haber definido cuáles son los procedimientos de monitoreo, cuáles son los registros asociados y las acciones correctivas que tienen que tener en cuenta,
vamos a demostrar lo que vieron en la evaluación que les vamos a enviar. Muchas gracias por el tiempo.